Nombre y apellidos, las vicepresidencias y secretarías también, pero eso importa poco. Ahora la gran pregunta, que es la gobernabilidad de nuestro país, ¿van a ser capaces los políticos que nos dirigen de llegar a algún acuerdo? 5W, Beatriz Rojo, buenas noches, empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues mañana, como decías, se inaugura la nueva composición del Congreso de los Diputados. Las 350 señorías se presentarán en la carrera de San Jerónimo con un acuerdo de última hora. Patxi López será el nuevo presidente de la Cámara Baja, un acuerdo al que han llegado el PSOE con Ciudadanos. El PP ni siquiera ha llegado a presentar candidato ante la falta de apoyos. Si esto ocurre en el Congreso, en el Senado el Partido Popular no tendrá ningún problema para nombrar presidente y vicepresidente de la Cámara Alta debido a su holgada mayoría absoluta. Pero lo ocurrido en la Cámara Baja es harina de otro costal. Nadie tiene mayoría y todos están obligados a pactar. La elección del presidente de la Cámara era el primer envite que han ganado sin duda PSOE y Ciudadanos. El primero por conseguir la presidencia y la formación naranja por haber conseguido un puesto más de los que le correspondía en la mesa. Esto demuestra que quien maneja a día de hoy los tempos de las negociaciones son los socialistas, quienes siguen R que R en su intención de formar un gobierno de izquierda radical. Gobierno, además, al que piden que se una Ciudadanos. La formación de Rivera considera prácticamente imposible sumarse a ese acuerdo. Lo cierto es que, pese a la renuncia del Partido Popular a presidir la Cámara y cederla al socialista López, no implica ni mucho menos el apoyo del PSOE a un gobierno del PP. Las cosas siguen igual y todo parece indicar que o bien Sánchez se sale con la suya y gobierna nuestro país, o lo más probable, estamos abocados a unas elecciones anticipadas. El baile de pactos desde la presidencia del Congreso hasta el futuro gobierno, sometido al análisis en nuestro editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. El Congreso de los Diputados lo ha presidido siempre el partido con más escaños. Es lo lógico. Mejor dicho, era lo lógico hasta ahora. El PP ha cedido y le ha otorgado la presidencia de la Cámara al fracasado PSOE, que pondrá al frente de la misma al iletrado Patxi López, el mismo que heló la sangre de las víctimas del terrorismo con su chalaneo con los etasunos. El PP busca desesperadamente la abstención del PSOE para que Rajoy pueda ser investido. De momento solo sabemos lo que ha cedido el PP, pero no lo que a cambio ha ofrecido el PSOE. Es de suponer que el doy para que me des habrá gravitado sobre la cumbre con los socialistas, en la que el PP llegó incluso a renunciar a presentar un candidato propio. Solo el tiempo, que corre en contra de Rajoy, aunque haya ganado las elecciones, nos dirá si el PP ha pactado o simplemente ha claudicado. 10 muertos en un atentado en el centro histórico de Estambul, Turquía, en los cuales 9 eran turistas alemanes. Según han confirmado las autoridades de este país, el terrorista pertenecía al Estado Islámico y habría entrado en esa nación en calidad de refugiado. Fue un ataque de un terrorista suicida de origen sirio. Y continúa el escándalo por las agresiones sexuales en Colonia en la noche de fin de año. Hoy hemos sabido que la policía recibió órdenes estrictas de no informar sobre delitos que cometieran los refugiados. Una censura que también llevó a cabo Suecia, donde desde hace varios años se producen esta clase de agresiones en un festival de Estocolmo. La canciller Angela Merkel reconoce ahora que Europa tiene un problema con la crisis migratoria. Ahora de repente tenemos que enfrentarnos al reto de la llegada de refugiados a Europa y somos vulnerables, porque como estamos viendo no tenemos todavía el control de la situación como nos gustaría. La dictadura de Irán llevaría financiando a Podemos desde el año 2013. No a Podemos, sino a la cúpula que dirige actualmente a la formación morada. Lo haría con un total de 2 millones de euros. Así se sustrae de un informe de la UDEF en el que señalan que el dinero era facturado a través de Hispan TV. En Podemos afirman estar encantados con la investigación, ya que dicen tienen los bolsillos transparentes. De que la UDEF investigue y estamos a su disposición. Como usted sabe, Podemos tiene los bolsillos transparentes, somos la única formación política en España que, además de someter sus cuentas a la auditoría del Tribunal de Cuentas, las ha sometido también a una auditoría externa. Entiendo una gran responsabilidad y un gran honor. Alhora, sentint-me també
Al mismo tiempo, me siento deudor de la dignidad que recibo de todos los que me han precedido y en especial del presidente Mas. En Cataluña, el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tomado hoy posesión del cargo en relevo de Artur Mas, a quien ni el rey ni Mariano Rajoy han agradecido en el BOE los servicios prestados como es habitual. Una decisión que ha indignado a los independentistas que consideran que el rey desprecia al pueblo catalán. Refrendada y auspiciada por el franquismo, en definitiva por el fascismo, que no esté a favor o que no respete en definitiva la democracia o un mandato popular como el catalán, no debería ser noticiable. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aún colea y mucha resaca de esa exclusiva sobre Neymar anoche. Sí, tú fíjate que había una gala del Balón de Oro y sin embargo de lo que más hablan los medios nacionales es de esa posibilidad de que Neymar deje el Barcelona para irse al Real Madrid. Así por lo menos esa posibilidad la anunció Roberto Carlos anoche en una entrevista exclusiva en Punto Pelota. ¿Sería posible que ocurriera esto que estamos viendo justo en pantalla, que la camiseta azulgrana de Neymar mutase en blanca en el tiempo de deportes? Lo analizaremos y también sabremos más esta gala de Balón de Oro en el que Messi se impuso por quinta vez. Al menos 10 personas han muerto, entre las que se encontraban 9 turistas alemanes en un atentado suicida en el centro de Estambul. 15 de ellas están de momento heridas. El ataque se produjo en la zona del Sultanahmet, el casco histórico de la ciudad, donde se encuentran los principales monumentos. El último fallecido también es extranjero, pero las autoridades aún están procediendo a su identificación. La explosión se ha producido pasadas las 10 de la mañana junto al llamado obelisco de Teodosio, detrás de la Mezquita Azul, y se ha podido escuchar a más de 1 kilómetro de distancia, según informan testigos presenciales. Las autoridades turcas atribuyen el ataque al Estado Islámico e identifican al terrorista como un ciudadano de origen sirio que había entrado en el país como refugiado. Condeno el ataque que se ha determinado fue un ataque de un terrorista suicida de origen sirio. Cuando pasan 7 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos en directo hasta Turquía para contar con un testimonio de primera mano. Tenemos conexión telefónica con Enrique de Inclán, trabajador español en Estambul. Señor de Inclán, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Qué ambiente se vive ahora mismo en la ciudad? ¿Hay miedo? ¿Usted ha visto o se ha visto afectado su día a día de alguna manera? ¿Cómo ha presenciado este atentado? Bueno, yo cuando se ha producido el atentado estaba reunido, estaba trabajando y ha sido mi mujer la que me ha avisado, me ha llamado para contarme lo que había sucedido. Y sí, la verdad es que en la gente turca puedes palpar cómo sienten miedo. La gente no suele hablar de los atentados, incluso hoy con el atentado tan reciente esta mañana, la gente apenas ha comentado nada en las oficinas y la gente la verdad es que no... o está muy acostumbrada a los atentados por toda la historia de Turquía, o la verdad es que hay un poco de miedo en la sociedad. Señor de Inclán, durante gran parte de la mañana ha habido secuestro informativo por parte de las autoridades. Más tarde se ha confirmado que el terrorista era de origen sirio. ¿Qué está diciendo la prensa a estas horas? Bueno, sí que es cierto que, como suele ocurrir cuando ocurre un atentado en Turquía, como pasó hace 2 meses con el atentado que hubo en Ankara, que hubo 100 muertos, lo primero que hace el gobierno turco es bloquear la prensa, digámoslo así, y las comunicaciones de prensa. Sí que es cierto que hay medios no progubernamentales que sí que dan noticias a través de Twitter o a través de las redes sociales. Así que desde por la mañana, desde que ocurrió el atentado, sí que empezó a haber información de que las víctimas eran casi todos o todos extranjeros, que posiblemente fuese un atentado suicida. Así que la información desde primera hora de la mañana que sucedió el atentado sí que fue comunicada a través de las redes sociales principalmente. Queda clarísimo, señor de Inclán. Muchísimas gracias por este testimonio en primera línea desde Turquía, en Estambul, en directo en el informativo de esta casa. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Más asuntos porque poco a poco van saliendo a la luz las primeras imágenes de Salah Abdeslam tras los ataques de París, los atentados del pasado 13 de noviembre. Tan solo 24 horas después de la masacre, las cámaras de seguridad de una gasolinera entre la capital, París y Bélgica, captaron la imagen del que se ha convertido en uno de los terroristas más buscados del mundo. En las imágenes se puede ver al terrorista junto a los 2 amigos de Bruselas que le ayudaron a huir de la capital francesa y que días más tarde fueron detenidos. A día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio para la policía y para el Estado Islámico, que también le busca después de huir sin terminar su misión.
La canciller alemana Angela Merkel, quien llegó a ser apodada como la abuelita buena de Europa y la mamá Noel, cito textualmente, de los refugiados por su hospitalaria bienvenida a los sirios que reclamaban asilo, hoy ha tenido que reconocer que el viejo continente es vulnerable frente a la crisis de los refugiados. Además, Merkel ha anunciado que Alemania va a expulsar a los migrantes que sean condenados por abuso sexual. Ahora de repente tenemos que enfrentarnos al reto de la llegada de refugiados a Europa y somos vulnerables, porque como estamos viendo, no tenemos todavía el control de la situación como nos gustaría. Hemos querido consultar a José Javier Esparza, autor de La historia de la yihad, para preguntarle si tiene Europa un problema con los refugiados, ya que tanto dos de los terroristas que perpetraron los atentados de París el pasado 13 de noviembre lo eran, así como muchos de los asaltantes de Colonia, el terrorista de la comisaría parisina, y hoy se señala también al responsable del atentado en Estambul. Les saludamos ya, José Javier Esparza. ¿Por qué los refugiados se han convertido en un problema para Europa y cómo, a tu juicio, es de peligrosa esta amenaza? Muy buenas noches. Europa tiene un problema con los refugiados fundamentalmente porque hemos considerado refugiados a mucha gente que no lo era. Lo hemos visto en las imágenes. Contra lo que se nos ha dicho, no se trataba de familias que huían de la guerra, sino que hemos visto un 70% de población masculina en la edad militar y además de Siria pocos, la mayoría de Eritrea, Afganistán, Irak, etc. Y todo eso sabiendo además que el Estado Islámico, lo hemos contado en Gaceta.es y en Intereconomía Televisión, había robado decenas de miles de pasaportes sirios para dárselos a refugiados que han entrado aquí con estos pasaportes. ¿Cómo no vamos a tener un problema? Sobre todo porque hemos utilizado el derecho de asilo para algo para lo que no se pensó. Así hemos retorcido completamente la legislación y también los derechos humanos. Ahora Angela Merkel tiene que sacar la pata de donde la ha metido. El problema es que nos ha pringado de barro a todos los demás. ¿Cómo es de grande esta amenaza? El problema es que no lo podemos saber. No lo podemos saber precisamente por el descontrol formidable que la política alemana, secundada por buena parte de la Unión Europea, ha provocado. Gracias, José Javier. Sentí muchas manos tocando mi pecho, mi entrepierna. Luego, de repente, una multitud me arrancó la ropa dejando mi torso al aire y entonces me violaron. Son palabras de la periodista estadounidense Lara Logan relatando lo que vivió en la Plaza del Tahrir del Cairo durante la primavera árabe de 2011. No fue la única. Se cree que entre 250 y 300 mujeres sufrieron la misma suerte que ella. Unas agresiones cuyo modus operandi recuerda la pesadilla que centenares de mujeres vivieron la noche de fin de año en Colonia. Las violaciones cometidas durante la caída de Mubarak retornan con fuerza a la mente de los europeos. Y es que para algunos expertos de la policía alemana recuerdan a lo ocurrido la pasada Nochevieja en Colonia por el modus operandi de los agresores. Hombres divididos en grupos forman un círculo en torno a una víctima, la aíslan para tocarla, robarle y en muchas ocasiones violarla. En Alemania se conoce a estas bandas de delincuentes sexuales como bailones, porque se aproximan a sus víctimas cantando y bailando para que no sospechen en un principio. Hasta ahora se trataba de casos aislados que se habían repetido en Alemania, Suiza, Finlandia, Austria y Suecia. Pero la alarma se ha producido en la sociedad de toda Europa a raíz de lo ocurrido en Colonia. Debido a estos hechos, las autoridades suecas se han visto obligadas a reconocer un caso de agresiones sexuales que tuvieron lugar el pasado verano por parte de un grupo de jóvenes afganos en un festival juvenil de Estocolmo. 15 hombres abusaron y toquetearon a varias chicas, algunas de solo 11 años. El caso alemán es incluso más grave, ya que los agresores ascendían a 1 millar y en su mayoría, según víctimas e investigadores, se trataba de afganos, sirios, pakistaníes, marroquíes y tunecinos. Además, el gran número de agresiones y delitos simultáneos evidencian que se trata de ataques planificados y coordinados, lo que preocupa al gobierno de Colonia, que ya ha calificado estos ataques como actos de criminalidad de una dimensión nueva. Y atención a lo que afirma el diario Bild alemán. Dicen algunos policías, recogen declaraciones de algunos policías donde dicen haber recibido órdenes estrictas de sus jefes de no informar sobre ataques cometidos por los refugiados. Esto es lo que se recoge por este periódico. Dicen callar, ocultar o minimizar las agresiones, actos vandálicos, violaciones o ataques de los refugiados. Ha sido la tónica de los gobiernos europeos. Sin embargo, con esta confirmación queda patente que la prioridad de las autoridades ha sido ensalzar los beneficios de la llegada masiva frente a los efectos colaterales que esta llegada podía implicar.
No solo la policía tenía orden de acallar todo lo que pudiera contribuir a una percepción negativa de los refugiados, sino que gran parte de la prensa europea ha asumido esta misma línea, una censura informativa que poco a poco va cayendo. Hoy el diario sueco Dagens Nyheter informa de que bandas de refugiados llevan varios años seguidos atacando y acosando a chicas en un festival musical de Estocolmo, mientras la policía informaba de que todo había transcurrido pacíficamente. ¿Por qué tanto silencio informativo en torno a las agresiones masivas que están teniendo lugar en gran parte de Europa, Eduardo? Vamos a ver, Beatriz, a pesar de la sordina informativa y política que aún se le sigue poniendo a la ceifa sexual perpetrada por 1000 musulmanes, algunos de ellos refugiados en Nochevieja en Colonia, poco a poco, con cuentagotas y con eufemismos edulcorantes, vamos conociendo los vidriosos detalles de las vejaciones perpetradas contra cientos de mujeres, a favor de las cuales no se ha levantado ni una sola voz, ni de las feministas, ni de los muchos profesionales de la solidaridad con mando a distancia. ¿Por qué? Pues por el perfil de los delincuentes, ni más ni menos. El contraste es evidente. Si en Nochevieja, en Colonia, 1000 varones alemanes se hubieran conjurado para salir a la calle a violar, manosear, profanar y robar a mujeres musulmanas, hoy estaríamos asistiendo a un nuevo proceso de Nuremberg contra Alemania en todo el mundo. No ha sido así y por eso asistimos a un proceso a la par vergonzoso y cínico de ocultación, cobardía y silencio para no perturbar a la comunidad musulmana. Al fin y al cabo, como dijo la alcaldesa de Colonia, que debe ser prima hermana de Torrente, es que las chicas alemanas son muy, pero que muy provocativas. Para minimizar las agresiones y actos vandálicos es lo que han pretendido algunos sectores mediáticos, sobre todo del viejo continente, no los gobiernos europeos. Contemplamos el escenario de no contar con 4 grupos parlamentarios, entre otras cosas porque parece evidente que eso es necesario para que pueda continuar un diálogo que tiene que ver con hacer frente a la continuidad del Partido Popular en el gobierno de España. Lo han escuchado, ya hay una nueva línea roja entre PSOE y Podemos. Si hasta ahora era el referéndum el que imposibilitaba que ambas formaciones se sentaran a dialogar, ahora la formación morada condiciona los pactos a que los socialistas acepten sus 4 grupos en el Congreso, una posibilidad que el PSOE ya ha rechazado. Pablo Iglesias está convencido de que es posible llegar a un acuerdo, pero afirma que antes los socialistas se tienen que decidir entre el PP o el PSOE y Podemos. El Partido Socialista tiene que elegir si se pone de acuerdo con el PP y con Ciudadanos o si se pone de acuerdo con nosotros. Las dos cosas a la vez, yo creo que todo el mundo reconoce que son muy difíciles. Desde el partido de Albert Rivera insisten en que no van a haber ningún gesto, o no lo van a hacer, que permita que Podemos forme parte del gobierno. Nosotros compartir un gobierno o apoyar un gobierno o hacer algún gesto para permitir un gobierno en el que estuviera Podemos, pues es imposible. Si de algo están seguros los socialistas es que una gran coalición formada entre los grandes partidos no se producirá. En ello ha insistido hoy su líder, Pedro Sánchez, quien considera que un gran pacto de gobierno con el PP sería una estafa a sus electores. El secretario general del PSOE ha ido más allá al acusar a Mariano Rajoy de exportar a Madrid el modus operandi corrupto de Matas en Baleares. Estamos escuchando ahora muchas voces de nuevo que nos piden la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo os digo que la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista es un gran fraude a la mayoría de españoles y españolas. Y en consecuencia la posición del Partido Socialista será votar no a Mariano Rajoy y no al Partido Popular. Recordar que Mariano Rajoy, cuando era líder de la oposición, puso como ejemplo el buen hacer de un presidente de Baleares llamado Jaume Matas, que hoy está sentado en el banquillo, también siendo investigado por el caso Nos. Y dijo entonces que quería exportar a Madrid lo que hacía Jaume Matas en Baleares. Y a fe que lo ha hecho durante estos últimos 4 años Mariano Rajoy. Declaraciones de Pedro Sánchez que se producían antes de que se culminara el acuerdo en virtud del cual PSOE y Ciudadanos van a elegir a Patxi López como presidente del Congreso tras la renuncia del PP a presentar un candidato. Así que los populares tendrán 3 puestos en la mesa, lo que, junto a los de Rivera, que van a tener 2, les da mayoría para evitar iniciativas secesionistas. Escuchamos a los protagonistas, tanto Patxi López como Mariano Rajoy. El Partido Socialista tendría de los 2 la presidencia de la Cámara, el Partido Popular la vicepresidencia primera y la secretaría primera.
Creo que es un acuerdo que responde al planteamiento político que he manifestado respecto a la conformación del Gobierno. Y pese a que el acuerdo no está 100% cerrado, ya lo ven en sus pantallas, así quedaría la mesa del Congreso. El presidente Patxi López, socialista, 2 de las vicepresidencias serían para el Partido Popular. No se sabe el orden, pero Celia Villalobos y Alicia Sánchez Camacho ocuparían el cargo de estas 2 vicepresidencias. Tanto Ciudadanos como Podemos ocuparían las otras 2, mientras que las otras 4 secretarías serían una para el Partido Popular, una para la presidenta, la señora Micaela Navarro del PSOE, y otras 2 tanto para Ciudadanos como para Podemos. Cambiamos de asunto. Irán habría financiado a los líderes de Podemos con 2 millones de euros desde el año 2013. Así lo afirma un informe de la UDEF, donde señala que Irán aporta entre 600.000 y 700.000 euros al año a la formación liderada por Pablo Iglesias a través de distintas sociedades ubicadas en distintos países. Unos pagos que, según estas mismas informaciones, se habrían canalizado a través de Hispan TV, donde el líder de este partido dirige y presenta el programa Forte Apache. Desde Podemos, Pablo Iglesias responde que tienen los bolsillos transparentes y reta en actitud chulesca a que les investiguen. Dice que están encantados de que la UDEF investigue y estamos a su disposición. Como usted sabe, Podemos tiene los bolsillos transparentes, somos la única formación política en España que, además de someter sus cuentas a la auditoría del Tribunal de Cuentas, las ha sometido también a una auditoría externa. Eduardo, ¿das credibilidad a las informaciones que maneja la UDEF sobre la presunta financiación de Irán al partido de Pablo Iglesias? Absoluta, Beatriz. Dime quién te financia y te diré quién eres, cómo eres y qué pretendes, porque el que paga manda. Y el que manda jamás paga a nadie que no vaya a servir a sus intereses. Los viejos partidos comunistas estaban todos financiados por Moscú. Tras las ruinas de terror y de tiranía de la Vetusta URSS, los nuevos partidos comunistas que han cambiado la disciplinada uniformidad soviética por la coleta, los pendientes y las alpargatas deportivas, se financian ahora con el oro de sus principales aliados, los brutales regímenes islámicos con los que tienen un objetivo común, la destrucción de Occidente. Los comunistas no le hacen ascos a nada ni a nadie con tal de conseguir sus objetivos y el dinero imprescindible para asaltar el poder y llevar a los vivos al infierno y a los muertos al cielo. Por eso Pablo Iglesias quería asaltar el cielo y para eso necesita dinero, mucho dinero que es, según la UDEF, el que le facilitan los ayatolás iraníes. Dime quién te financia y te diré quién eres. Pues bien, a Pablo Iglesias y a Podemos les llenan los bolsillos las mismas manos que compran las sogas con las que se ahorca a los homosexuales en Irán, las mismas manos que financian el terror yihadista, las mismas manos que lapidan a las mujeres y que quieren borrar a Israel del mapa. Esas manos son las que financian a Pablo Iglesias sin que ni las mujeres ni los homosexuales de Podemos escupan en la cara de su líder ni en la mano que le echa de comer. Dime quién te financia y te diré quién eres, Pablo. Ya te lo ha dicho la UDEF. Ya es oficial, Carles Puigdemont es el presidente número 130 de la Generalitat de Cataluña. Ha tomado posesión esta misma tarde en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El presidente electo ha acabado su discurso pronunciando un Visca Catalunya, no un Visca Catalunya lliure como sí hizo en la sesión de investidura del pasado domingo. Ha recordado a un líder cercano con el que no comparte ideales. Imposible solo una opinión. Frase acuñada, por cierto, por Albert Rivera durante la pasada campaña electoral. A lo que asegura, dice, lo retendremos. Puigdemont asegura que contribuir a que este debate se desarrolle con el máximo respeto. Dice que se debe implicar a más gente, a más base social y a la vez deben intentar garantizar la solvencia jurídica de todas las decisiones que tomen. Hemos de cambiar las herramientas, dice Puigdemont, de las que disponemos. Estamos desatendidos por el Estado y por eso necesitamos nuestras propias herramientas. Y por último, además de recordar ese camino hacia la independencia, el nuevo presidente de la Generalitat ha agradecido a Artur Mas la oportunidad de ser el 130 presidente de la Generalitat. Esta misma mañana, desde el Gobierno central, el ministro de Justicia, Rafael Català, advertía a Carles Puigdemont que en ningún caso puede introducir en la fórmula para asumir el cargo elementos que desvirtúen el juramento de cumplimiento de sus obligaciones y de la Constitución. En ningún caso lo que se puede introducir es un elemento que desvirtúe el propio juramento, el juramento o promesa, cumplimiento de las obligaciones, de la Constitución, eso forma parte de la obligación legal que existe.
El Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña han publicado en sus ediciones de este martes el cese de Artur Mas como presidente de la Generalitat y el nombramiento de Puigdemont, que le va a sustituir, como saben, en el cargo. En contra de lo que es habitual en este Real Decreto, con fecha de 11 de enero del 16 y firmados por el Rey y el presidente del Gobierno, no se le agradece los servicios prestados al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, como sí se suele hacer con el resto de presidentes autonómicos cesantes. Artur Mas no deja la política, así lo quiso dejar claro al dar un paso al lado para que el mal denominado procés pudiera seguir adelante y, por tanto, mientras conserve el acta de diputado, va a preservar muchos de los privilegios de los que ha gozado hasta la fecha. ¿A qué retribuciones va a tener derecho el expresidente de la Generalitat a partir ya del mes que viene? Beatriz, cuéntanos. Pues mientras sea diputado tendrá derecho a percibir mensualmente entre 4.800 y 7.300 euros, dependiendo de si es diputado raso o desempeña la jefatura de alguna portavocía en el seno del Parlamento. Una vez que deje el escaño, el expresidente cobrará 9.200 euros durante 4 ejercicios. Además, a partir de los 65 años, es decir, en 2021, de ahí en adelante gozará de una pensión vitalicia de 6.822 euros al mes. Y no solo eso, Mas dispondrá de un coche oficial, un chofer, una secretaria y 3 personas a su servicio. La siguiente cuestión es ¿cuánto costará esto a los catalanes? Pues la nada desdeñable cifra de 577.912 euros anuales. Si Artur Mas viviera hasta, por ejemplo, pues los 85 años de edad, la cifra global sería exactamente de 11.558.240 euros en total. Abrumadoras cifras, sin duda. Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha lamentado hoy que finalmente el rey don Felipe VI haya rechazado recibirla personalmente para darle cuenta de la designación de Puigdemont como nuevo presidente catalán. Era una excelente oportunidad, dice Forcadell, para explicar la situación en el Parlamento con la mayoría independentista actual, tras lo cual ha comentado que al rey le habría explicado la situación que se vive en esa comunidad y habría estado bien que hubiera habido un diálogo y un intercambio de opiniones con el jefe del Estado espanyol. Pensàvem que era una excel·lent oportunitat per explicar al rei, més enllà de comunicar-li que ja havíem investit un president, el president Puigdemont, per explicar-li la situació de Catalunya. El rechazo del rey no ha gustado a los nacionalistas, a los independentistas, quienes consideran que con este no a recibir a la presidenta del Parlamento catalán, Felipe VI desprecia a ese pueblo. Eso decía Turull, pero más contundente aún se ha mostrado Gabriel Rufián, quien hoy ha asegurado que no reconoce a más rey que a su propio hijo, y a quien la negativa le parece normal de un rey que dice ha estado auspiciado por Francisco Franco. Las instituciones del Estado no tienen ningún interés, ¿no? Por tanto, no es a nosotros que no se tiene que apelar al diálogo. Y además, ayer vivimos un episodio, bueno, incluso por parte del rey, de desprecio al Parlamento, sabiendo que despreciando al Parlamento de Catalunya se está despreciando al pueblo de Catalunya, ¿no? Sa Majestat, i ens ha donat una mica el to, bueno, Sa Majestat dels espanyols, perquè els catalans no tenim rei, no? Doncs ha demostrat que la cosa no serà amable, per dir-ho així. Així que necessitem... Pues la verdad es que la noticia es que no hay noticia. Una institución que fue refrendada y auspiciada por el franquismo, en definitiva por el fascismo, que no esté a favor o que no respete en definitiva la democracia o un mandato popular como el catalán, no debería ser noticiable, ¿no? Además, Rufián, tras recoger su acta en el Congreso, ha manifestado que espera estar lo menos posible en el Parlamento de un país vecino. Venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Para nosotros es un parlamento de un país vecino al cual le deseamos lo mejor, pero nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura República Catalana. Como si se tratara de un videojuego, así se produjo la espectacular detención del Chapo Guzmán en el marco de la operación Cisne Negro. En un primer momento, los policías eran recibidos a balazos por la guardia personal del narcotraficante, que aprovecha en ese momento para escabullirse por un entramado de alcantarillas. Aguas. Aguas. Dale, vas. Lánzala. Lánzala otra. Lánzala. Ven, chaparro.
Espectaculares imágenes, sin duda, para analizar la figura del Chapo Guzmán, su detención y todo lo que significa esta figura. Tenemos conexión telefónica con Tomás Ocaña. Es periodista español. En la actualidad trabaja en Estados Unidos en Univisión Investiga y ha sido galardonado con varios Emmy, entre ellos uno por el documental titulado El Chapo, el eterno fugitivo. Además es excompañero de esta casa. Saludamos ya a Tomás Ocaña. Tomás, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas tardes aquí en Estados Unidos. Tomás, ¿te ha sorprendido la premura en la detención del Chapo Guzmán tras algo más de medio año de fuga? ¿Crees que le ha traicionado su ego y su vanidad, como apuntan varios medios de comunicación mexicanos y estadounidenses? Sí, la verdad que sí sorprende, y creo que si no hubiese sido por estos errores que ha cometido, no lo hubiesen vuelto a capturar. El problema es que, para él, el problema es que ha vuelto a cometer los mismos errores que han sido su vanidad y también el querer volver a las ciudades. Él habitualmente vive en la sierra, en una zona que controla, geográficamente muy difícil para las fuerzas de seguridad, y cuando baja a la ciudad es cuando se expone. Pero él solía decir a la gente allegada que de qué le servía ser millonario si no podía estar en la ciudad e ir a una fiesta o comer lo que él quería. Tenemos una idea aquí en España. ¿Qué representa el Chapo Guzmán en México? Él quiere que no se le describa únicamente como un narcotraficante, pero las autoridades son claras. Es un delincuente, asesino incluso, y desde los inicios de la década de los 90 es el hombre más buscado de México. ¿Qué nos puedes decir de su figura? Bueno, creo que es muy importante dejar claro que es un narcotraficante, es un delincuente, es un asesino. Y muchas veces con cosas como la entrevista con el actor Sean Penn o algunas de nuestras coberturas periodísticas, ¿no? Parece que estamos haciendo de él una gran figura. Es muy importante mantener claro que él es un asesino, un narcotraficante. Es el narcotraficante más grande de todos los tiempos, incluso por encima de Pablo Escobar, si tenemos en cuenta el dinero que mueve y las drogas que mueve, porque él vende drogas por todo el mundo, incluido en España, donde hubo una operación en el año 2012 para detener a su primo y otros representantes. Vende drogas en Australia, vende drogas en Estados Unidos y vende marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas, vende todas las drogas, algo que Pablo Escobar no hacía. Con lo cual es una figura muy importante y su detención es muy importante para, digamos, esa lucha contra el narcotráfico. Lo que pasa que, como él mismo dice en esa entrevista, y en eso sí creo que tiene razón, el narcotráfico no es cosa de una persona, y su caída no va a cambiar mucho el tráfico de drogas. Ya, clarísimo. Entonces, Tomás, las huidas del Chapo Guzmán ponen otra vez, digamos, el foco en las autoridades mexicanas. Es un tema que me gustaría abordar contigo constantemente, bajo la sospecha de estar, digamos, untadas por el dinero de la droga, etcétera. ¿Qué ocurre en México con tanto narcotráfico y con tantos casos de corrupción entre las autoridades policiales, incluso militares, gubernamentales? La única forma de entender el narcotráfico y la figura del Chapo Guzmán es a través de la corrupción. Solo a través de la corrupción él consigue el poder que tiene, solo a través de la corrupción consigue escaparse en 2 ocasiones de 2 diferentes cárceles, solo a través de la corrupción consigue hacer pasar sus drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos, y ese es parte del enorme problema del narcotráfico, además de estar intoxicando a la gente que le consume estas drogas y de que está creando una gran violencia. Está generando un clima de corrupción y llevando a muchos funcionarios a lugares en los que no deberían estar, y ellos también son culpables de todo esto. Es muy importante poner el foco sobre esta corrupción. La entrevista con Sean Penn, que seguro de la que habéis hablado en los últimos días, una de las cosas que a mí personalmente como periodista me da pena es que al no haber ido un periodista, una de las cosas que no sabemos es quiénes son los corruptos. Que si hubiese sido un periodista estoy seguro que hubiese metido el dedo en esa herida. Además, el reportaje que realizasteis tuvo un enorme eco internacional. Pudimos ver varios testimonios, explicaciones de su modus operandi. ¿Cómo fue la elaboración del reportaje y a qué peligros y retos os enfrentasteis? Nosotros elaboramos el reportaje 3 meses antes de su segunda captura, de la captura que tuvo lugar en el 2014. Y sin duda fue un trabajo difícil y en algunos momentos arriesgado, aunque yo siempre digo que el riesgo es más para la gente que está allí en el terreno, ¿no? Para la gente que nos ayuda, para las fuentes, para los periodistas locales que nos acompañaron, pero sin duda tuvo momentos difíciles, momentos peligrosos, y además era un tema en que en ese momento nadie hablaba de él, porque
Después, con su captura y sus fugas, se ha hecho una figura más pública y la gente habla más abiertamente, pero yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer el reportaje, preguntar por el Chapo, era casi una afrenta, a todo el mundo le daba miedo hablar del Chapo. Concretamente entrevisté a un general que había estado en Sinaloa buscándolo, y después de 3 días con él nos sentamos a la entrevista televisiva y lo primero que me dijo es que no quería hablar del Chapo. Finalmente la entrevista se dio, pero para que os hagáis una idea, un general que había peleado con él me dio una entrevista de 45 minutos en la que no nombró al Chapo en ningún momento. Hablaba de ese líder, de aquel narcotraficante, no se atrevió a decir su nombre en ningún momento. Por último, Tomás, ¿crees que las aventuras del Chapo Guzmán han concluido con esta última detención o vamos a seguir hablando de él hoy y durante más tiempo? Yo creo que vamos a oír hablar mucho más del Chapo Guzmán, especialmente si no se produce la extradición. Si se produce la extradición a Estados Unidos es posible que se quede en la cárcel de por vida, pero mientras esté en México la sospecha y el miedo de que pueda volver a romper a quienes le tienen capturado va a estar siempre sobre nuestras cabezas. Queda clarísimo. Tomás Ocaña, un abrazo enorme desde la redacción de Intereconomía y saludos desde España y gracias por haber atendido la llamada de este informativo. Buenas noches, buenas tardes ahí en Miami. Un abrazo, muchísimas gracias. Beatriz, con este testimonio de Tomás Ocaña nos vamos a los deportes. Nos vamos a los deportes. Y en los deportes, tiempo de hablar de lo que sin duda es la noticia más importante del día, la resaca de ese Balón de Oro, pero tenemos nuevos encuentros futbolísticos que a buen seguro van a copar la actualidad, no solo de este espacio informativo, ahora Juan Manuel Pérez Noya nos lo va a contar, sino también de Punto Pelota y sobre todo los ecos de esa entrevista que dimos ayer en Punto Pelota a Roberto Carlos y esas grandes noticias, Juan Manuel Pérez Noya, muy buenas noches, que dio ayer el exjugador madridista en el programa de esta casa. Sí, además hay ganas de ver, efectivamente, de volver a ver. Un segundo, Juan Manuel, porque creo que no tenemos problemas de audio con ello. Vamos a escuchar a Messi, en primer lugar, si te parece, en la gala del Balón de Oro, cómo recibía el premio, cómo, de alguna manera emocionada, daba las gracias por ese 5º galardón que, sin lugar a dudas, le atribuye como el mejor jugador de la historia del fútbol. Es un momento muy especial para mí, poder volver a estar acá otra vez, poder conseguir otra vez un Balón de Oro después de estar 2 años mirando lo de ahí como Cristiano lo ganaba. Bueno, Juanma, esto decía Messi, pero hay más protagonistas, ¿no? Te has venido un poquito arriba, ¿eh? Ya le has declarado me gusta esto de los deportes, me está gustando. Cuidado. Bueno, no te vengas muy arriba. Hemos visto ya a Messi, seguimos con el Barça. Vamos con Luis Enrique, que fue premiado como el mejor entrenador del mundo. Sin embargo, el asturiano no acudió a recoger el premio. Hoy, en rueda de prensa, se ha justificado, aunque no ha parecido que convenza a nadie. Muy contento. Es el trabajo recompensado de todos mis jugadores, de la plantilla, del equipo, del club, de mi staff, por supuesto, y muy agradecido a todos los que votaron y consideraron que éramos merecedores de este premio. Lamentablemente no pude acudir. ¿Entiendes que se te haya criticado por no asistir ayer? Gracias. Yo entiendo todo, y más desde que soy entrenador del Barça. Bueno, pues otros de los premiados en el Real Madrid fueron 4 jugadores: Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo y Modric. Fueron elegidos en el 11 ideal de la FIFA. Algunos, como Ramos, de hecho llevan ya 6 años siendo elegidos. Estamos viendo precisamente como en el Real Madrid esta mañana en Valdebebas han posado con esos 4 trofeos, no solamente ellos, sino toda la plantilla, haciendo partícipe a ese vestuario blanco de ese premio. Un vestuario que parece estar mucho más animado después del cambio de Rafa Benítez a Zinedine Zidane. De hecho, Sergio Ramos, el que estamos viendo en pantalla, dijo así en los micrófonos de Onda Cero que el cambio les había venido muy bien. Bueno, siempre que el equipo gana, siempre es una alegría tremenda y yo creo que el cambio ha venido muy bien y al fin y al cabo pues intentar que el 2016 sea un gran año para el Real Madrid y que las 2 competiciones por las cuales estamos luchando pues terminen, ¿no? Al final de temporada con un título que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y seguimos en el Real Madrid. Ahora sí, Gonzalo, vamos a esa entrevista exclusiva a Roberto Carlos. Ayer, en el plató de Punto Pelota, entró por teléfono, dio un montón de titulares y anunció su posible vuelta al Real Madrid. Está negociando el brasileño, el mito brasileño, para regresar al que es el club de su vida. Así lo dijo anoche en Punto Pelota, como querría formar parte del staff técnico de Zidane. Mira,
para mí será un honor poder trabajar dentro del Real Madrid. Estoy aquí porque quiero estar dentro del club. He tenido una reunión con algunas personas del Madrid y seguro que hasta viernes sabremos algo sobre si voy a estar dentro del club o no. Yo lo que quiero es aprender un poco con Jesús, estar ahí todos los días en los entrenamientos, ayudarle lo que él necesite. Él es el entrenador y yo lo que puedo ayudar a Jesús. Ese tiempo que voy a estar en Madrid, voy a aprender muchísimo con él y al mismo tiempo tener contacto con los jugadores. Bueno, pero ojo, porque Roberto Carlos no solamente ayudaría a Zinedine Zidane en el caso de regresar al club, sino también en los despachos. Vamos a ver cómo se ofrece para traer cuidado a Neymar, al Balón de Bronce, al Real Madrid. He hablado antes con él para saber si le quería en el Madrid, ¿no? Antes de venir a Barcelona. Y es claro, si el presidente me da la posibilidad de estar dentro del Real Madrid, hablaré todos los días para que él venga a trabajar con nosotros, ¿no? Es que Roberto le puede convencer para que Neymar juegue en el Madrid. ¿Tienes buena amistad con Neymar, Roberto? Sí, desde hace mucho. Bueno, pues el titular fue fuerte, esa posibilidad de fichar a Neymar para el Real Madrid, y por eso ha habido bastante repercusión en medios nacionales e internacionales. Lo estamos viendo, Bernabéu Digital, Deportes de Voz Populi, no solamente estos medios, ya decimos, El Larguero en radio, medios digitales, televisión, F Noticias, también otra agencia de noticias, Europa Press. Le estamos viendo también en la prensa catalana, en el mundo deportivo, pueden temer esa llegada de Neymar, los diarios de referencia, Marca, AS, en las radios, el partido de las 12 y también en los Manolos, a los que enviamos un cariñoso saludo desde aquí. Bueno, queda clarísimo. Enhorabuena a todo el equipo de deportes y de Punto Pelota de esta casa por esa gran exclusiva de Roberto Carlos ayer. Juan Manuel, gracias, buenas noches. A vosotros. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos informados como siempre en puntopelota.es y también en gaceta.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que descansen. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia